Hola, hoy les hablaremos sobre la corteza cerebral, las capas de la corteza cerebral, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neuronas. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es el responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. La morfología de la corteza cerebral. Arquicorteza. Mecanismos básicos de reproducción y autoconservación. 3 capas: molecular, piramidal y polimorfa. En el hombre se encuentra reducido y corresponde al hipocampo. Paleocorteza. Corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias de 3 a 5 capas. Neocorteza. Es la corteza más evolucionada en el hombre, ocupa la mayor parte del corte cerebral, funciones de la interacción de mayor complejidad, funciones intelectuales superiores, inteligencia, capacidad de solucionar problemas. La corteza cerebral está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. También es responsable de procesar de pensamiento más elaborados, incluido el habla y la toma de decisiones. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información. Tipos de neuronas. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este. El cuerpo humano está compuesto por 37 billones de células. Gran parte de células del sistema nervioso son las células gliales, Sí. las cuales son las que más abundan en el cerebro y que curiosamente tendemos a olvidar, pero el resto de la diversidad corresponde a las llamadas neuronas. Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. Se reconocen en la corteza cerebral 2 tipos de neuronas: las piramidales aferentes y las interneuronas o de circuito local. Estos tipos celulares están interconectados y se disponen en arreglos tangenciales, laminales y en columnas translaminales. Además de eso, en la sustancia gris se encuentran diferentes fibras. La primera es la fibra de sucesión, originada por neuronas corticales o sustancia gris que establece una conexión en otras partes de la corteza. También encontramos fibras comisurales y cuerpo calloso. Son fibrosas que pasan de un hemisferio a otro. Por último, se hallan las fibras de proyección que comunican el cerebro con niveles inferiores y viceversa. Son neuronas eferentes y aferentes que convergen todas las direcciones sobre el cuerpo estriado. La sustancia blanca transita principalmente por el centro de los núcleos basales. La corteza cerebral se divide en 6 capas. Primera capa: pocas células fundamentales, axones, dendritas y sinapsis. Segunda capa y tercera: neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. Cuarta capa: células estrelladas que reciben la mayor parte de las
aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. Quinta capa piramidal interna, que contiene las células piramidales de mayor tamaño, lo mismo que neuroglia. Esta capa tiene la densidad celular más baja de la corteza cerebral. Sexta capa, multiforme, constituida por varias células multiformes denominadas células de Martinotti y neuroglia.